Hola a todos. En este video vamos a platicar del conjunto de los números irracionales, que es el último subconjunto que nos hace falta, porque lo que nosotros vamos a poder decir después de estudiar a los irracionales es que la unión entre los racionales y los irracionales pues da lugar al conjunto de los números reales. Entonces, a pesar de que el conjunto de los números racionales cumple o tiene una propiedad que se conoce como densidad de los números racionales y que nosotros podemos encontrar a infinitos números racionales entre dos irracionales, aún así hay unos números que no pertenecen al conjunto de los números racionales y que precisamente se les conoce como irracionales. El concepto más sencillo de estos números irracionales es que son aquellos que no pueden ser expresados como un cociente de dos números enteros. Son números que tienen esa característica. Cualquier número entonces que no pueda ser expresado como un cociente de dos números enteros, lo vamos a catalogar como un número irracional. Y dentro de los irracionales vamos a encontrar dos tipos: los irracionales trascendentes y los irracionales algebraicos. Aquellos que vamos a llamar irracionales algebraicos normalmente son los que resultan de, por ejemplo, encontrar las raíces de un polinomio, que nos van a resultar expresiones como esta que tenemos aquí, raíz de 2, o podemos tener, no sé, raíz de 5 más 1 sobre 2, o distintas expresiones, y esos vienen de la solución de las raíces de un polinomio. Por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación de segundo grado y aplican la fórmula general para llegar a la solución, pues recuerden que hay una parte que involucra a la raíz más menos la raíz de una expresión en función de los coeficientes de la ecuación. De esta solución de esta ecuación, cuando ustedes la apliquen, pues van a obtener números que son de tipo irracionales comúnmente. Siempre que exista la raíz de lo que les quedó ahí y se pueda dividir, entonces pueden obtener un número racional o incluso un número entero. Pero cuando no podemos encontrar, y aquí nos queda por ejemplo raíz de 5, raíz de 2, entonces ahí empezamos a construir un conjunto de números que no van a encontrar una expresión racional, es decir, no los vamos a poder expresar como un cociente de números enteros. Y entonces esos van a ser números irracionales de tipo algebraico. O hay otros números, a diferencia de estos irracionales algebraicos, que se les conoce como irracionales trascendentes. La diferencia es que estos no vienen de la solución de una ecuación de un polinomio, no son raíces de ningún polinomio. Más adelante en el tema número 4 pues vamos a hablar de lo que son las raíces de un polinomio. De momento se lo pueden imaginar como una ecuación, digamos, de segundo grado, que ustedes están encontrándole sus soluciones mediante la fórmula general. Y entonces aquellos números que no surgen de un análisis algebraico, es decir, que no vienen de las raíces de un polinomio, sino que vienen de un análisis completamente distinto, que a veces es gráfico, geométrico o incluso análisis analíticos, a esos números los vamos a conocer como trascendentes. ¿Sí? En su clase de cálculo y geometría analítica pues van a encontrar una analogía muy directa cuando clasifiquen a las funciones como funciones algebraicas, que son aquellas que resultan de hacer operaciones algebraicas con unas funciones que se conocen como identidad y constante, y también existen unas funciones trascendentes que son las que no se obtienen mediante esas operaciones. Entonces pueden hacer una relación directa entre esta clasificación de números y eso que van a hablar en cálculo y geometría analítica, o que seguramente ya están hablando de eso. Y entonces vamos a enunciar algunos ejemplos muy sencillos de estos números. Quizá el número irracional trascendente más popular pues es pi. Pi tiene la característica de que tiene infinitos decimales. Nunca vamos a terminar de escribir los decimales que tiene pi, pero a diferencia de los racionales, donde también manejábamos números que tienen infinitos decimales, aquí no vamos a encontrar ningún periodo. Es decir, no vamos a encontrar después del punto decimal un periodo o un patrón que se esté repitiendo constantemente para definir a pi. Y esto es algo entonces que hace que no lo podamos expresar como el cociente de dos números enteros. Una propiedad de este cociente de números enteros es que va a terminar siempre en una expresión decimal exacta o en una expresión decimal periódica. Pero como pi, que tiene infinitos decimales, no puede ser una representación decimal exacta, porque para eso necesitamos que tenga una cantidad finita de decimales.
Tampoco puede ser una expresión decimal periódica porque no vamos a encontrar ningún periodo en los infinitos decimales que tiene pi. Entonces por eso es un número irracional y es trascendente porque no viene de la solución o de la raíz de un polinomio, sino que viene de un análisis como el que vamos a comentar ahorita, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros queremos ubicar a pi dentro de la recta numérica que hemos estado tratando de completar desde que empezamos con el conjunto de los números naturales. Y esa recta numérica pues no es otra cosa más que el eje X que tenemos aquí en GeoGebra, ¿sí? Entonces vamos a colocar a un círculo que tiene un diámetro unitario, es decir, tiene un radio de 0.5, y lo vamos a colocar de esta manera a partir del punto 0. ¿Sí? Si nosotros queremos ubicar a pi, no podemos colocar de manera aproximada aquí un punto donde más o menos creemos que existe el 3.1415 y todos los decimales que ustedes quieran ubicar. Por más buen ojo que tengamos, o si nos ponemos a darle aquí mucho zoom, pues en realidad nunca vamos a poder ubicar de manera exacta pi. Nos podemos acercar muchísimo, pero jamás van a dejar de aquí de aparecer decimales. No vamos a poderlo ubicar entonces jamás de manera exacta si nosotros tratamos de ubicarlo así arbitrariamente. Es muy distinto que con los números racionales, porque nosotros lo que hacíamos pues era que tomábamos los dos enteros en los cuales está incluido el número racional que queremos ubicar, por ejemplo 1 y 2, y esto lo podemos dividir en una cantidad de partes iguales y entonces ya podemos ubicar al número racional, así como lo comentábamos en el video anterior. Pero dado que pi no puede ser expresado como el cociente de dos números enteros, no lo podemos ubicar mediante ese proceso, entonces tenemos que hacer procesos distintos. Y lo que se sugiere normalmente para ubicar a pi entonces es trabajar con esta circunferencia de diámetro unitario y la vamos a empezar a girar. Si tiene un radio unitario, pues sabemos que su perímetro va a ser igual a pi veces el diámetro. Y entonces cuando terminemos de girarla, es decir, el punto del cual partimos vuelve a tocar el eje de las x, en ese punto es exactamente el valor de pi. Y esa es la única manera, bueno, hay otras maneras, pero es de las formas más comunes con las cuales sí podemos ubicar a pi dentro de la recta numérica. Y el proceso entonces consiste en girar una circunferencia de diámetro unitario sobre la recta numérica y hasta que volvamos a llegar al punto del cual partimos o del cual empezamos a girar esta circunferencia, ese va a ser el valor de pi, que corresponde al punto que es igual a pi veces el diámetro, y como el diámetro es 1, entonces ahí tenemos a pi. Noten que esto se cumple para cualquier circunferencia de cualquier radio, solamente que no estaríamos llegando a pi, pero siempre vamos a llegar a pi veces el diámetro. Entonces, para que lleguemos exactamente a pi, el diámetro de la circunferencia pues tiene que ser unitario, o un radio igual a un medio. Entonces esa es la manera de ubicar a pi. Aquí la reflexión entonces es que a pi no lo podemos ubicar de manera arbitraria si colocamos un punto donde más o menos creemos que existe pi. Tenemos que hacer un procedimiento geométrico o analítico, o cuando menos indicarlo, para que quede claro cuál es la manera exacta de ubicar a este número irracional. Y así como se ubica pi dentro de la recta numérica, se pueden hacer procesos no similares, pero con la misma filosofía para ubicar a otros números irracionales. Bueno, otro de los más comunes es el que se conoce como el número de Euler, ¿sí? Que es este número, es más o menos 2.71828 y también tiene infinitos decimales. Es un número que no viene de la solución de una ecuación polinómica, no es raíz de un polinomio, pero sí viene de un análisis que nosotros vamos a platicar en el tema de números complejos. Aquí no vamos a platicar mucho de este número de Euler porque después lo vamos a retomar cuando estemos en el tema de números complejos y le vamos a dedicar buena parte al estudio porque existe una expresión de los números complejos que depende precisamente de este número. Entonces lo vamos a clasificar aquí como trascendente, pero después vamos a platicar de dónde sale, qué representa y qué relación podemos encontrar, por ejemplo, con las funciones trigonométricas seno y coseno, que es lo que nos va a permitir llevar un número complejo de su forma polar a una que dependa de este número. Otro número que también es muy popular y muy conocido es este que se conoce como el número de oro o el número áureo. Este hay veces que se clasifica como trascendente porque puede venir de un análisis gráfico o como algebraico.
como algebraico, porque si ustedes calculan las soluciones de la ecuación x cuadrada menos x menos 1 igual con 0, se van a dar cuenta que lo que obtienen ahí como solución, una de esas soluciones es el número áureo o el número de oro. Entonces este sí puede venir como raíz de un polinomio, lo podemos catalogar como algebraico, aunque también pueden encontrarse por ahí en internet algunas definiciones para obtenerlo de manera gráfica. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar esto en la recta numérica, también tenemos que hacer un proceso como lo que hicimos con pi. No podemos más o menos colocar un puntito donde exista el 1.61, porque no estaríamos representando al número áureo, sino estaríamos representando al 1.61. Y si nos ponemos muy precisos en GeoGebra y le damos demasiado zoom para ver como 50 decimales y colocamos ahí el número áureo, tampoco ese va a ser el número áureo, sino va a ser una aproximación del número áureo. Si lo queremos expresar de manera exacta, entonces hay que hacer algo como lo que hicimos con pi, que ahí sí estaba representado pi de manera exacta. Entonces vamos a platicar qué se puede hacer con este número. A ver este ejercicio muy sencillo, donde nos dice, a partir del siguiente esquema, demuestra que la distancia entre el punto O, que el punto O lo tenemos por aquí ubicado, al punto A, es igual al número racional que conocemos como el número de oro. Lo que tenemos aquí en la parte de abajo de este esquema pues no es otra cosa más que la recta numérica, que va entonces desde menos infinito, por aquí lo podemos ubicar a menos infinito, hasta infinito. Y entonces en lo que hemos platicado hasta ahorita, ya con los números irracionales ya completamos, y cualquier punto que se ubique dentro de esta recta numérica ya lo podemos catalogar como un número real. Noten que entonces estos números irracionales lo que están haciendo es llenando esos huecos que todavía nos hacían falta. Todos aquellos números que no se podían representar como racionales, como cociente de dos números enteros, ya platicamos, como pi, como el número de Euler o como este. Todos ellos entonces son números irracionales que nos sirven para llenar esos huecos que nos hacían falta. Entonces tenemos la recta numérica. En esta recta numérica, pues entre otras cosas, tenemos una circunferencia que tiene un radio de 1 medio, que está ubicada o que es tangente a la recta numérica, tangente justamente en el punto que corresponde al número entero, un número natural, 1. Y entonces lo que nos piden es establecer o demostrar que esta distancia desde el punto O, que parte desde el 0 de la recta numérica hasta el punto A, ¿sí? Es decir, esta distancia que se forma por una recta que parte desde este 0, después pasa por el centro de la circunferencia y llega a un punto A, que es donde se interseca con la circunferencia por segunda vez, porque ya se había intersecado en esta parte. Bueno, entonces nos piden demostrar que esta distancia es igual al número áureo, que ese número es igual a esta expresión. 1 más raíz de 5 entre 2 es la expresión con la cual nosotros podemos calcular el número áureo. Si ustedes lo meten a su calculadora les va a dar un resultado con tantos decimales, otra vez como quepa en la pantalla de su calculadora. Pero eso no significa que son todos los decimales. Pero pueden notar que en esa buena cantidad de decimales que les va a proporcionar su calculadora no existe ningún periodo. No se le puede definir un periodo, por lo tanto no puede ser un número racional. Entonces vamos a tratar de calcular la distancia de O a A y vamos a verificar que precisamente coincide con esto que tenemos aquí. Entonces yo les sugeriría, porque esto podría ser un buen repaso del tema de trigonometría, yo les sugeriría poner pausa aquí en el video, que ustedes intenten con estos elementos que tenemos aquí encontrar la distancia entre el punto O al punto A, y ya después, si ya coinciden con el resultado, sabemos que tenemos que llegar a este resultado, pues entonces ya pueden detenerse aquí. En caso contrario, pues aquí pueden regresar para que comparemos los procedimientos en caso de que se queden con alguna duda. Entonces, de manera muy sencilla vamos a iniciar estudiando este triángulo rectángulo. Este que tenemos aquí, el triángulo que podemos escribir como OBD, es un triángulo rectángulo. ¿Qué información conocemos de este triángulo rectángulo? Pues sabemos que este cateto mide 1, porque parte desde el 0 y termina en 1. ¿Qué otra cosa podemos saber? Bueno, que este otro cateto pues coincide con el radio de esta circunferencia, porque va desde un punto en la circunferencia hasta el centro. Entonces este cateto vale 1 medio. Y si es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras sin ningún problema para encontrar esta hipotenusa.
¿Qué es lo que se les estoy planteando aquí? Si es teorema de Pitágoras, entonces hipotenusa al cuadrado, que es esta la hipotenusa, el segmento OC va a ser igual a OB al cuadrado, que es uno de los catetos, más el otro cateto que es CB al cuadrado. Y entonces calculamos la raíz cuadrada de toda la expresión, sustituimos y nos va a quedar esto, segmento OC igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, la suma de 1 más 1 cuarto pues es 5 cuartos. Entonces la raíz de 5 cuartos nosotros lo podemos dejar así o podemos calcular la raíz del denominador, que ahí sí tenemos una raíz exacta y entonces nos quedaría raíz de 5 entre 2. Finalmente se puede observar que el segmento CA también coincide con el radio. Lo que nosotros queremos al final es toda esta distancia. Entonces ya conocemos a la hipotenusa o a la distancia de O a C. Nos hace falta solamente esta. Si yo encuentro cuánto vale esta distancia y la sumo con la que ya conozco, tengo que llegar a esta expresión que tenemos aquí. Y simplemente nos damos cuenta que la distancia de CA pues también coincide con el radio. Es decir, si yo traslado este radio que tengo indicado aquí en medio, me voy sobre la circunferencia, pues llego exactamente al punto A. Entonces esta distancia de aquí a acá vale 1 medio. Entonces simplemente vamos a sumar 1 medio a lo que ya habíamos encontrado de la distancia de OC, que era raíz de 5 sobre 2. Entonces raíz de 5 sobre 2 más 1 medio lo podemos escribir como raíz de 5 más 1 y todo esto sobre 2, que es la expresión a la cual queríamos llegar. Solamente bastaría reordenar los términos para darnos cuenta que es exactamente la misma. Entonces esta es una manera de representar al número áureo en la recta numérica. Vamos a trazar una circunferencia de radio igual a 1 medio o de diámetro unitario que sea tangente a la recta numérica en el número 1. Después, a partir del 0 vamos a trazar una recta hasta el origen de la circunferencia o hasta el centro de la circunferencia y la vamos a prolongar hasta que lleguemos a un punto A. Y simplemente para reflejar esa distancia, que es el número áureo en la recta numérica, lo que vamos a hacer es imaginarnos que colocamos la punta de un compás aquí y simplemente trazamos aquí este arco de circunferencia para llevarnos la distancia hasta este punto. Y entonces esta distancia es justamente la que tenemos aquí, que es el número áureo. Entonces esa es la forma de representarlo dentro de la recta numérica. Y entonces otro ejemplo de un número irracional pero que es algebraico es el número raíz de 2. Igual si ustedes meten a su calculadora raíz de 2 existen infinitos decimales pero no hay ningún periodo. ¿Cómo ubicamos entonces cuando tenemos raíz de algún número, sin importar cuál sea? Pues lo que vamos a hacer es un análisis muy simple utilizando lo que ya conocemos del teorema de Pitágoras. Vamos a construir un triángulo. Si queremos ubicar, por ejemplo, a raíz de 2, que es más o menos 1.4142, entonces imaginémonos que este es por aquí quedó el 0, por aquí estaría el 1, y entonces vamos a colocar por aquí el 2, y más o menos por aquí estaría el 1.41. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a construir este de raíz de 2 podría ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenga catetos iguales a 1. ¿Estarán de acuerdo? Por el teorema de Pitágoras, si yo tengo un triángulo rectángulo con catetos iguales a 1 y trato de encontrar la hipotenusa, pues la hipotenusa es raíz de 2. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo que tenga un cateto igual con 1 y que el otro cateto también tenga un valor con 1. Significa que aquí en la hipotenusa tengo exactamente raíz de 2. Y ese triángulo rectángulo entonces lo vamos a ubicar aquí entre el 0 y el 1. Finalmente, así como hicimos con el número áureo, si yo aquí ya tengo raíz de 2, que es el que me interesa ubicar acá, pues lo que vamos a hacer es trazar un arco de una circunferencia, o la circunferencia completa, de tal forma que proyectemos esa distancia hacia acá. Y ese punto entonces va a ser exactamente igual a raíz de 2. No hay otra manera entonces de que si nosotros tratamos de atinarle aquí a raíz de 2, eso es una aproximación, pero si lo queremos hacer de forma exacta, tenemos que hacer un análisis de este tipo para que quede representado de manera exacta. Entonces ya en el siguiente video vamos a recordar la recta numérica y cómo es que ya llenamos, gracias a este conjunto, todos los puntos necesarios para poder construir el conjunto de los números reales.